Fuerza letal contra la protesta social. ¿Puede un simple acuerdo ministerial decidir sobre la vida y la muerte de las personas que ejercen su derecho a la protesta social? ¿Puede un reglamento interno de un ejército estar por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera el derecho a la vida como básico, universal, imprescriptible, irrenunciable e inalienable? El acuerdo ministerial 179 expedido por Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional, detalla, entre otras cosas, una escala de uso de la fuerza de militares ante, por ejemplo, reuniones o manifestaciones, hasta llegar al uso de armas de fuego con munición letal, si un militar considera que la gravedad de la amenaza lo amerita. En su artículo 7, el mencionado acuerdo dice: a los miembros de las Fuerzas Armadas les está facultado el uso de la fuerza en los siguientes casos: reuniones, manifestaciones, disturbios internos y otras situaciones de violencia interna que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública, previa declaratoria del estado de excepción que disponga el empleo de Fuerzas Armadas. En su artículo 8, describe una escala de uso de la fuerza hasta llegar al uso de armas de fuego con munición letal. En su artículo 12, medios a ser empleados para el uso de la fuerza determina, numeral 2, armas con munición letal. Y finalmente, en la segunda disposición general señala: en todos los casos que el personal actúe en cumplimiento de su función derivada de la Constitución, la ley o estado de excepción, recibirá patrocinio por parte del Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional, lo cual podría abrir una puerta a la impunidad en caso de eventuales crímenes de lesa humanidad, derivados precisamente del uso de armas de fuego con munición letal frente a reuniones o manifestaciones sociales. Insistimos, ¿puede un reglamento interno de una institución situarse por encima de la Constitución de la República del Ecuador, cuyo artículo 98 señala: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos? La misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, define al Estado como constitucional de derechos. Y en su artículo 425 dice: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Es evidente que la Constitución es norma jerárquica superior a un simple acuerdo ministerial mediante el cual el ministro Jarrín expidió el llamado Reglamento para el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Un acuerdo ministerial no puede vulnerar el espíritu de derechos que gobierna la Constitución. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos ratifica en su artículo 27, y por lo tanto es obligatorio para el Estado ecuatoriano, suspensión de garantías. Numeral 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 4. Derecho a la vida. 5. Derecho a la integridad personal. Y 23. Derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente en la sentencia Zambrano Vélez y otros versus Ecuador de la Corte Interamericana, determina lo siguiente: este tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como ha señalado este tribunal, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. En este sentido, urge un pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador
sobre la constitucionalidad o no del Acuerdo Ministerial 179 ante la posibilidad de que pueda convertirse en un instrumento para violar el derecho a la protesta social y, lo que es más grave, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Pero, ¿qué podemos esperar de una Corte Constitucional servil a la casta? Ya lo dijimos anteriormente, Corte Constitucional inconstitucional. Revisen cómo se dio su nombramiento violentando el artículo 431 para destituir a la anterior Corte e ir respetando el artículo 434 para, destruyendo toda institucionalidad, nombrar una nueva. Muchos nos preguntamos, ¿y los asambleístas? Les quedó grande la dignidad. No legislan ni fiscalizan. Muchas de las veces se los ve discutiendo chiquilladas, otras, peor aún, ridiculizados por los grupos de poder. Con ingenua soberbia discuten y aprueban leyes que ni siquiera entienden. Como lo dijo Charles de Gaulle, he llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Ahora bien, nos gustaría saber el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Van a seguir, como en varios pasajes de la historia nacional, siendo protegidos y serviles a la casta política de turno? ¿O esta vez se unirán y lucharán junto al pueblo? No se olviden, miembros de las Fuerzas Armadas, la infantería pelea mientras la flota se pasea. No permitan ser utilizados y así formar parte de la triste, trágica e inolvidable historia de nuestro pueblo. Policía, ejército, revisen las inhumanas acciones que provocaron la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Queremos llegar a eso. Gobierno desastroso, inhumano y servil. Comparte este video. Ahora somos mayoría. El momento es ahora.